Yo por Argentina tengo un gran cariño porque yo me he formado con la Escuela Procesal Penal Cordobesa. Soy amigo de Alberto Bovino, he leído al maestro Mayer y hay un libro que para mí es el libro de cabecera con el cual quiero empezar yo la clase de hoy, que es Introducción al Derecho Procesal Penal del maestro Alberto Binder. Binder, quien además es gran responsable del sistema acusatorio que se tiene en Latinoamérica. Por ejemplo, Binder fue el autor cuando su maestro Mayer lo deja en Guatemala y le redacta el Código Procesal Penal guatemalteco de tendencia acusatoria del 94, solo por poner un ejemplo. Binder, quien además es profesor en varias universidades, especialmente en la UBA, en Introducción del Derecho Procesal Penal, empieza su clase, eso aparece en la introducción de su libro, y les dice a sus alumnos una noticia que es absolutamente fatídica. O sea, Binder es portador de sus alumnos de Derecho Procesal Penal de una noticia triste, de una noticia trágica, y así empieza su clase. Y le dice, todo lo que vamos a aprender en este curso de Derecho Procesal Penal, con palabras bonitas, con tecnicismos, con florilegios, con florituras, no es más que el mecanismo que utiliza el Estado para que unos seres humanos enjaulen a otros, para que unas personas coloquen en jaulas a otras, a su prójimo. Porque ¿qué cosa quiere decir prójimo? El próximo. Por eso la Biblia dice, ¿no es cierto? Reconócete en el próximo como alguien cercano. Siente su dolor, siente su sufrimiento. Y entonces el problema está en que no sentimos el sufrimiento del preso. Hay una dramática situación, no solo en el Perú, país del cual soy nacional, sino en el mundo, pero vamos a hablar de Latinoamérica. Hay dos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 2013 y el 2017. La Comisión Interamericana haciendo visitas en locho, pidiendo informes, recomendaciones, realizando observaciones, tomando llamadas, recibiendo información de fax, la Comisión Interamericana concluyó en el informe sobre uso de la prisión preventiva de las Américas del 2013 y luego en las medidas para reducir la prisión preventiva del 2017, la Comisión Interamericana concluyó que la prisión preventiva en las Américas no era medida cautelar, no era medida para proteger el proceso, no se establecía sobre necesidad de cautela, no se buscaba el peligro de fuga o obstaculización, no. La prisión preventiva era un castigo anticipado, era una pena por adelantado, era una pena sin juicio. Es lo peor que le puede pasar a una persona, ser condenada sin juicio. De hecho, la Constitución argentina, y me corregirá el doctor Francisco Neto, reconoce el derecho constitucional a ser vencido en juicio. La inviolabilidad de la defensa en juicio habla. Ninguna constitución en Latinoamérica tiene un tenor como ese. La Constitución colombiana del 91, por ejemplo, habla de la garantía del derecho a la defensa. La peruana en el 139.14 habla del principio de no ser privado de la defensa en ningún estado del proceso. Pero la Argentina, con mucho eco, establece el derecho a la inviolabilidad de la defensa en juicio. ¿Eso qué cosa quiere decir? Eso quiere decir que la prisión preventiva debe ser no solo excepcional, sino la excepción de la excepción. ¿Por qué la excepción de la excepción? Y me voy a permitir compartir unas breves diapositivas. Fíjense ustedes, cuando nosotros vemos el asunto de la prisión preventiva, vamos a compartir estas filminas, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿y qué es la prisión preventiva? Me robo la expresión de mi amigo Alberto Bovino que dice, ¿qué es la prisión preventiva? ¿Es una privación de libertad? Sí. No es una restricción, ¿eh? No es una molestia, no, no es algo pasajero. Te quitan de la libertad, te privan de la libertad. Dejas de desplazarte, dejas de estar con tu familia, dejas de ver crecer a tus hijos, dejas de visitar a la madre o al padre. Es privación de la libertad, te quitan la libertad. Te quitan la libertad por un tiempo indeterminado, por un hecho pasado que no se ha podido probar, porque la prisión se da para proteger el proceso cuando no hay condena, justificada por un hecho que podría ocurrir en el futuro que es imposible de probar. Es decir, de que puedes fugar o de que puedes alterar las pruebas. Esa es, estimados amigos y estimadas amigas, la prisión preventiva. Yo les voy a hablar un poquito de las estadísticas para luego ir a los estándares convencionales de la prisión preventiva. En el Perú, unos años atrás,
La mitad de la población penitenciaria peruana, 5 de cada 10, eran presos preventivos y otra parte, la otra mitad, eran presos con condena. Hoy la tasa ha reducido, pero hoy podríamos decir que de cada 10 presos en el Perú, 6 tienen condena y 4 son presos preventivos. La tasa no deja de ser dramática. No debería haber presos preventivos. La prisión preventiva existe porque el proceso falla. Y el proceso falla porque el leviatán, como le llamaba Tomás Hobbes al Estado, el leviatán fracasa en su mecanismo de asegurar prueba, de resguardar prueba. Entonces, su fracaso termina siendo un costo, se le carga como costo en las espaldas, en la libertad del imputado. En el Perú se ha regulado, solo lo comento, no es cierto, de modo general, hay 2 sentencias importantes en el Perú respecto a la prisión preventiva. Luego se las compartiré con mucho gusto. La casación 626-2013 de Moquegua, que siguiendo el modelo chileno dijo, para dictar prisión preventiva hay que debatir 5 cosas. Uno, hay causa suficiente de delito, causa probable, graves y fundados elementos de convicción. 2, hay pena probable superior a 4 años. 3, hay peligro de fuga o de perturbación. 4, la medida es proporcional, es decir, es idónea, necesaria y supera el test de ponderación o el balancing test. Y quinto, finalmente, el plazo es el adecuado. Esos son los 5 puntos de debate en una audiencia de prisión preventiva, se dijo. Luego vino el acuerdo plenario 1-2019 de la Corte Suprema, que es lo último que tiene el Perú en materia de jurisprudencia de prisión preventiva. ¿Y qué cosa estableció el acuerdo plenario 1-2019? Lo que estableció es básicamente una guía judicial escrita, redactada además por el máximo Tribunal Supremo, para que los jueces dispongan prisión preventiva solo en los casos estrictamente necesarios. Para ello compendió, resumió, utilizó toda la jurisprudencia central de la Corte Interamericana. Hablo, por ejemplo, ustedes quieren revisar, hay que profundizar, caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador, caso Gangarán Panday contra Surinam, caso Argüelles contra Argentina, caso Bayarri contra Argentina, caso J contra Perú. Entonces, la Corte Interamericana lo único que hizo en el acuerdo plenario, perdón, la Corte Suprema Peruana, lo único que hizo en el acuerdo plenario fue compendiar, reseñar, sumillar, si se quiere, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y además, los fallos principales de la Comisión Interamericana. Hay un fallo que a mí me gusta mucho, que es el caso de los hermanos Peirano contra Uruguay. Hay un informe que es antiguo, sentó algunas bases importantes respecto a Argentina. Me refiero al caso Jiménez, el informe 2 del 97, muy interesante, que termina citando también nuestro acuerdo plenario. Y pese a eso, no acabamos con el problema. En el mundo vivimos la pandemia del coronavirus y en el Perú vivimos con la pandemia de las prisiones preventivas como penas anticipadas. En el Perú, ¿saben lo que pasa? En el Perú lo que pasa es que tenemos instituciones débiles. Alguna vez un historiador peruano que se llamó Luis Valcárcel dijo, el gran problema del Perú es que el Perú no ha superado su adolescencia. El Estado peruano es un Estado adolescente. Las instituciones no han madurado, las instituciones no han echado raíces. Entonces, claro, no vivimos en un Estado de derecho, sino un Estado de opinión, en donde juzgan bajo el periodicazo, bajo los titulares. Ahí está el alcalde, preso el alcalde. El gobernador regional, preso. Yo acabo de defender a un empresario constructor y miré con absoluta indignación y reclamé y he logrado que retiren esa etiqueta criminal. A mis clientes les habían puesto los magníficos ediles de Ayacucho. Esos corruptos que entre alcaldes y empresarios se repartían las obras. Si quieren llegar a esa etiqueta, si quieren endilgar ese epíteto, yo les digo, háganlo después de que haya condena, no antes. Porque si lo hacen antes, forman preconceptos, generan sesgos, orientan el razonamiento del juez hacia una prisión asegurada. Y en efecto así fue, le dictaron prisión. Pero en el interín de la apelación he logrado que la propia fiscalía retire el calificativo
de magníficos ediles. En el Perú pasa que como hay instituciones débiles, como hay jueces que no son independientes, que no cumplen con los estándares el caso contra Venezuela, que refiere sobre independencia judicial, entonces lo que pasa es que los jueces no tienen garantías contra presiones externas y fallan conforme la corriente de opinión los dice. El doctor Francisco Neto es un experto en hacer pedagogía en las entrevistas. Yo lo he escuchado, lo sigo, lo respeto mucho, porque hay que enseñarle a los periodistas. Los periodistas creen que saben derecho. Y entonces lo que dicen, su opinión, se termina en un veredicto, pero eso no es así. Los jueces lo toman así, los jueces le tienen miedo. Yo siempre hablo acá, el cuarto poder se convierte en un poder de cuarta, porque es mal utilizado, porque es mal manipulado, porque es pervertido. ¿Qué hacemos frente a eso? Lo que hay que hacer es recoger, conocer, difundir, y por eso yo celebro que hayan cursos como estos, internacionales. Ha hablado el doctor Oneto Argentina, ha hablado, no sé si ha hablado o va a hablar mi querido amigo Fabricio Ortiz, abogado joven de Bolivia que está dando la hora ya. Ha hablado el doctor Iván Cancino, un reputado abogado colombiano que tiene causas mediáticas también. Nos acompañan distintos colegas juristas, legistas de distintas partes de la región latinoamericana. Y a mí me parece absolutamente necesario que hagamos una reunión virtual sobre la prisión preventiva. Y estoy seguro que un mal común es el mal de la violación a la independencia judicial. Es el mal de la violación a la presunción de inocencia. ¿Qué se hace en el Perú? En el Perú han llegado a decir, ustedes deben haber escuchado de Fujimori, expresidente peruano, condenado por casos de corrupción, crímenes contra los derechos humanos. Su hija, Keiko Fujimori, la metieron presa. La segunda vez que le meten presa, el argumento del juez fue, a ver, muéstrame tu arraigo. Dijo, acá está, mire, vengo pagando el alquiler. ¿Y saben qué dijo este juez, entre comillas? Dijo, ah, no tienes una casa propia. Ah, tienes dos niñitas. Ah, tienes un esposo. Pero ¿por qué no tienes casa propia? Tanto tiempo ganas eso. Ah, tú, no, tú solo alquilas. ¿No quieres tener casa? Ah, entonces no tienes arraigo. Entonces, como tienes casa alquilada, te puedes ir. A ese tipo de absurdos llegamos. Y claro, la gente aplaude porque la prisión es contra Keiko. Y nos olvidamos lo que decía Niemöller en una frase que se le atribuye a Bertolt Brecht. Fueron por los gitanos, como yo no era gitano, no hice nada. Fueron por los judíos, como yo no era judío, no hice nada. Ahora vienen por mí. Miro a todos lados y no hay nadie quien pueda ayudarme. Mucho cuidado. Siempre digo yo, en el sistema penal, estoy en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y nadie está libre de soportar una denuncia. El doctor Oneto lucha día a día contra esta corriente feminista que se malentiende. El feminismo está bien, el feminismo está bien si han leído a Simone de Beauvoir. El feminismo está bien si tienen ideas, si tienen fundamentos. A mí me encanta debatir, a mí me encanta la polémica, me encanta el disenso más que el consenso. No me gusta el coro de voces unísonas. Yo celebro el disenso, pero con argumentos, con razones, no con pasiones. Y entonces, un caso de agresión familiar, en el Perú hay dos tipos penales: feminicidio, 108B el Código Penal, el que mata a una mujer por su condición de tal. ¿Qué significa eso? Ah, porque es mujer. Ah, biológicamente es mujer. Muy bien, para adentro. 20 años más de lo que te correspondía si no fuera mujer. Qué salvajes somos, ¿no? Y lo aplaudimos. Y nadie dice nada. Porque quien lo dice, ah, no, este es un troglodita, este es un salvaje. Debe ser un violento con su mujer. Este es un feminicida en potencia. ¿Cómo va a cuestionar eso? Hay que cuestionarlo. Y existe otro tipo penal en el 122B, el delito de lesiones o agresiones contra el grupo familiar, que es lo mismo que el feminicidio, pero en lugar de matar, lesionar a una mujer por su condición de tal. La expresión de la política criminal de feminismo. Entonces, hay varios problemas. Instituciones débiles, independencia judicial frágil, violación a la presunción de inocencia porque hay criterios punitivistas y el peligro procesal se presume, no se prueba, no hay manejo adecuado del principio de proporcionalidad,
Hay motivaciones que son esperpénticas, absolutamente deficientes. Y entonces, claro, como estás metiendo a la cárcel a los políticos, como estás metiendo a la cárcel a los indiciables, a los que la gente no quiere, finalmente eso termina siendo aceptable, termina siendo redituable políticamente, el pan y circo, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere el pueblo. Pero llegará el momento en que le toque a la gente de manera injusta y ahí entenderán que lo que tenemos que defender es el derecho, son principios. Más allá de quien sea, Malcolm X decía, la justicia poniéndonos una venda a favor o en contra de quien sea. De eso se trata. Y yo quiero terminar mi intervención solo señalando lo siguiente. En el Perú, y creo que esto es un aporte interesante, pero tomado nuevamente de la escuela cordobesa, el derecho procesal penal argentino, Mayer como el capitoste, en el Perú se ha asumido que hay 4 tipos de estándares de convicción antes de llegar a la condena. Entre la ignorancia o el desconocimiento absoluto de un hecho hacia la condena que se sustenta en certeza positiva, hay un intervalo o hay una vía en la que se van incrementando los estándares de convicción. Para abrir investigación necesitas una sospecha inicial o simple. Para formalizar o imputar cargos necesitas una sospecha reveladora, más madura. Para acusar necesitas sospecha suficiente. Y ojo acá, ese es el aporte del Perú. Mientras que la jurisprudencia, la doctrina jurisprudencial consolidada de la Corte Interamericana dice, para dictar prisión se necesita el estándar de sospecha de la acusación, sospecha suficiente, en el Perú se ha agregado un plus. A nivel jurisprudencial, no a nivel práctico, en la práctica no ha cambiado nada. A nivel jurisprudencial se ha dicho teóricamente, para dictar prisión tú necesitas más que la acusación. O sea, tú tienes un caso penal fuerte contra una persona, para acusarlo, ¿ya puedo dictar prisión? No, necesitas un plus, necesitas más, necesitas sospecha grave, sospecha fuerte, sospecha vehemente, ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema Peruana. Sentencia plenaria casatoria 1-2017, acuerdo plenario 1-2019. Eso supone que el Perú está más avanzado en materia de protección de la libertad en la jurisprudencia, pero en el papel, en la práctica, la realidad, la fenomenología, el ser, lo que pasa en la realidad es que seguimos anclados al pasado. Los jueces siguen siendo carceleros, porque el juez piensa, y en el Perú hay una ley no escrita, el principio de conservación del puesto. ¿Qué? ¿Yo voy a darle libertad? ¿Que yo le voy a abrir la oreja? Está loco. Que la hagan los jueces superiores. Ellos ganan más que yo. Yo tengo familia que cuidar. Yo conservo mi puesto. Si me equivoco, bueno, que la sala corrija. Llegue el caso a la sala son 3. Este caso quema, esta papa está quemando. Está muy caliente. No, confirmemos la prisión. Es injusta, no cumple con los estándares jurídicos, pero que la Suprema corrija. Y cuando llega la Suprema ya es muy tarde, porque los accesos a la Corte Suprema son accesos excepcionales. A la Suprema no llegas con recurso ordinario. Esos son los grandes males que tiene el Perú y sospecho, intuyo, que no son males patrimonio exclusivo del Perú, sino que se comparten a nivel de Latinoamérica. Muchísimas gracias por su atención, sobre todo por su invitación.